Dios, vengo ante ti, Señor, pidiéndote perdón por todos mis pecados y pidiéndote que me llenes del Espíritu Santo, que tú seas el que toque al hermano Luis, que tú seas el que lo ministre, que tú seas el que te vivifiques en su corazón, porque tú moras ahí, tú lo instruyes, tú lo consuelas, tú lo levantas, tú lo llenas de ese amor, tú lo llenas de ese fuego abrasador. Y en este momento te pedimos que tú lo llenes, que tú seas el que nos bendigas con este estudio, que tú seas el que hable por medio de él, que tú le diste el hacer y el dar este estudio para bendición de todas nosotros y de los que los escuchen, Señor. Gracias por su ministerio, gracias por su vida, gracias por tenerlo aquí, mi Señor. Yo te pido que lo sigas ungiendo con ese aceite fresco, que es tu Espíritu Santo, levantándolo como el águila, dando las fuerzas del búfalo para seguir aquí luchando, Señor, en oración, en estudio, para que nosotros seamos bendecidas por esa hermosa y divina palabra que trae, Señor, que es la que nos redarguye, nos cambia, nos libera, nos sana, nos consuela, Señor. Gracias por dejarnos esta hermosa palabra y gracias por habérsela puesto a mi hermano Luis para dárnoslas a nosotros, Señor. Llénalo de tu Espíritu Santo, que él siente el fuego poderoso que entra desde la cabeza a los pies, con ese calor, con ese amor, con esa unción, con ese poder, para que tú seas el que nos bendigas por medio de este estudio. Yo te lo dejo en el hueco de tu corazón y de tu divina mano, y te doy gracias, Dios Padre, Dios Hijo, y que se quede con el fuego del Espíritu Santo. Amén. Hermano, hoy vamos a retroceder un capítulo porque el otro día nos adelantamos. Vamos a ver Éxodo 23. ¿Ya? Es un capítulo bien hermoso. Son más leyes dirigidas a los jueces, ¿no es cierto? Leyes que promueven la justicia, ¿no? Vamos a leer el versículo del 1 al 3. Mandatos para respetar las leyes y no a la conveniencia o a la multitud. Dice, no admitirás falsos rumores, no te concertarás con el impío para ser testigo falso, no seguirás a los muchos para hacer mal, ni responderás en litigio inclinándote a los más para hacer agravios, ni al pobre distinguirás en su causa. ¿Qué es lo que nos está diciendo el Señor aquí? Que no admitiremos falsos rumores, falsos testigos. Este mandamiento está conectado con el que sigue debido a que admitir un falso rumor era y es en forma fundamental de concertar con el impío y el seguir a los muchos para hacer el mal. Nosotros no tenemos que seguir a la multitud, ¿no es cierto?, que quiere hacer el mal. Nosotros tenemos que buscar nosotros la verdad y seguir y no prestarnos para acusar falsamente a otra persona. La única manera de obedecer este mandamiento es el de detener los falsos rumores. Con los falsos rumores comienza, ¿no es cierto?, la falta de verdad, ¿no?, para hacer justicia. Promovemos la injusticia en vez de la justicia. Él no hace nada. Él no hace nada, o el permanecer neutral es permitir que se admitan falsos rumores. Cuando nosotros sabemos que están acusando a una persona falsamente, nosotros nos quedamos callados. Entonces, estamos permitiendo que este falso rumor, ¿no es cierto?, que el inversor y el que recibe reportes falsos dañinos son criminales, casi idénticos. Y la palabra parece referirse a ambos. Y los traductores, hermanos, han retenido ambos sentidos apropiadamente. Ya que el asunto era de un falso rumor, entonces era apropiado el preguntar y requerir pruebas de las personas, ¿ya?,
de la cual se menciona en el rumor. O sea, había que llevar las pruebas para poder acusar a una persona y no solamente con un falso rumor. Y a eso se refiere esta ley. Y se requieren pruebas, de acuerdo con la Biblia, de 2 o 3 testigos. Ya no es uno solo el que acusa, tiene que llevar 2 o 3 testigos. Esto está en Deuteronomio, hermano, 19:15 para los que anotan. Dice, no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. O sea, si no hay 2 o 3 testigos que confirmen la acusación, ¿no es cierto? La palabra nos dice que esa acusación no va a prosperar, no debiera prosperar. ¿Qué es lo que es un testigo falso? Es mejor traducido a testigo con un cargo de violencia, ya que se piensa, ¿no es cierto?, que el veredicto sería fatal para la parte acusada. Entonces vemos que violentamente, ¿no es cierto?, cuando nos prestamos para ser falsos testigos, nosotros transformamos el veredicto, que debiera ser a lo mejor favorable al acusado, lo transformamos en un veredicto fatal para la parte acusada. No seguiremos a los muchos, dice, que no sigamos a los muchos para hacer el mal. Siempre ha estado en la naturaleza del hombre el seguir a los muchos para hacer el mal. Desde tiempo en que Adán siguió a Eva para pecar. Si nosotros vemos, hermano, en estos tiempos, cuando se arman las revueltas, ¿no es cierto?, todos los que se meten en la revuelta, muchos no tienen idea de qué se está reclamando. Pero para agrandar el grupo y para, no sé, apoyar a los que están protestando, se meten sin saber. Entonces lo mismo pasa acá. Muchas veces nosotros nos prestamos como testigos sin saber si es verdad lo que sucedió o lo que no sucedió. Entonces el Señor lo que busca, ¿no es cierto?, es la verdad. El que no se favorezca a una persona por medio de acusaciones falsas. Es fácil y peligroso el inclinarse a los más para hacer agravios, el seguir con nuestras opiniones y crítica pobre. Cuando hacemos esto, entonces promovemos el falso rumor o pervertimos la justicia, y esto, hermano, es un pecado. Si nosotros pervertimos la justicia, si nosotros trastocamos la justicia con nuestros falsos testimonios, estamos pecando. Porque estamos, ¿no es cierto?, perjudicando a una persona que no es culpable. Es por esto, y es tan importante elegir en nuestra multitud cuidadosamente, hermano. Tenemos que elegir cuidadosamente dónde nosotros nos incorporamos. No podemos errar. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Fíjense que en 1 Corintios 15:33 dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, lo que yo le estaba diciendo. La historia de todos los movimientos correctos han estado en primer lugar en la historia de las almas solitarias, quienes habiendo escuchado la auténtica voz de Dios, se han parado solos o en pequeñas minorías. El que tiene la verdad no necesita grandes multitudes. ¿Ah? Las almas solitarias, quienes habiendo escuchado la auténtica voz de Dios, se han parado solos o en pequeñas minorías. Ni el pobre ni al pobre distinguirás en su causa. O sea, no podremos nosotros, ¿no es cierto?, hacer acepción de personas por la clase social o por amistad. No podemos mentirnos, hermano. ¿Ya? Dice que al pobre no lo distinguiremos en su causa, no lo discriminaremos.
No se le debía demostrar parcialidad al pobre ni al rico. Los pobres no son favorecidos debido a que eran pobres. Ni a los más ricos se les debe favorecer porque son ricos. Ellos pueden pagar testigos falsos, pero nosotros no nos podemos prestar para eso. Los hechos del caso y los principios de justicia deben de decidir la disputa, y no el alto o bajo nivel social o el estatus percibido de la víctima y los involucrados. ¿Se da cuenta? O sea, solamente la acusación con los testigos correspondientes, ¿no es cierto?, es la que vale. No vale el estatus social de la persona, puede ser pobre, puede ser rica, puede ser joven, puede ser vieja, ¿no es cierto? Pero no podemos, por su condición social, nosotros hacer acepciones de personas. El versículo 4 y 9 habla de las leyes que promueven la amabilidad y una conducta civil justa. Si encontrares el buey de tu enemigo, dice, o su asno extraviado, vuelve a llevárselo. Si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, ¿le dejarás sin ayuda? Antes bien, te ayudarás a levantarlo. No pervertirás el derecho de tu mendigo en su pleito. De palabra de mentira te alejarás y no matarás al inocente y justo, porque yo no justificaré al impío. No recibirás presentes, porque el presente ciega a los que ven y pervierte la palabra de los justos. Esto de no recibir presente, hermano, no sé, pues aquí en Chile se le llama coima, en otras partes no sé cómo le llamarán, es recibir regalos, ¿no es cierto?, para favorecer a una persona determinada. Hay muchos casos, inclusive jueces que reciben, ¿no es cierto?, estas coimas para fallar sobornos, también le llaman en otras partes, para fallar a favor de una persona y en contra de otra. Y no angustiarás al extranjero. O sea, no porque vosotros sabéis cómo es el alma del extranjero, ya que extranjeros fuisteis en tierra de Egipto. Si nosotros vemos la persona, el alma, la forma de ser del extranjero, el extranjero normalmente, no ahora, porque ahora llega mandando, ¿no es cierto? Tenemos acá en Chile la experiencia de las grandes mafias que han llegado del extranjero, ¿no es cierto? Pero el extranjero en sí, el extranjero honesto, el extranjero que viene a un país huyendo, ¿no es cierto?, de malos tratos, de falta de alimento, o por causas tan diferentes que existen en este momento, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que ese extranjero, ¿no es cierto?, es tímido. Y nosotros no nos podemos dar el lujo, ¿no es cierto?, de ignorarlo. ¿Por qué? Porque nosotros también somos extranjeros. Si nuestros antepasados llegaron a estas tierras siendo colonos, entonces, ¿por qué nosotros vamos a hacer acepción de persona por el país del que proviene si somos todos fuimos hechos por Dios, todos fuimos creados por Dios? Si encontrares el buey de tu enemigo o su asno extraviado, vuelve a llevárselo. Este mandamiento de hacer el bien a tu enemigo era importante. ¿Por qué, hermano? Porque mostraba que la bondad y generosidad en Israel no era solamente requerida a aquellos que eran queridos o amados, sino para todos. Uno bien no podría necesitar el mandamiento para hacer esto. Por un amigo, uno no necesita el mandamiento para hacer el bien a un amigo. Pero para un enemigo es necesario, hermano. Y para el que te aborrece también es necesario, ¿es cierto?, que tú actúes con bondad.
El principio era claro. Lo que tú sientas por otro no determina el buen o mal comportamiento que tú tengas con él, hermano. Hacia ellos. Hay principios de justicia, los cuales deben de observarse por encima de nuestros sentimientos. Aunque nuestros sentimientos sean contrarios, ¿no es cierto? Pero tenemos que ir acatar los principios de justicia. Observar por encima de nuestros enemigos. En este contexto, tal vez significa adversario. Legal, la justicia demanda que nosotros tratemos al adversario como cualquier otro vecino, no de una manera diferente, porque podemos tener diferencias, pero no por eso los vamos a condenar, porque las diferencias a veces son diferencias lícitas, ¿cierto? No pervertirás el derecho de tu mendigo a su pleito. ¿Qué quiere decir? Yo sabía que siempre era fácil de ser negligente con los mendigos. Siempre es más fácil ser negligente con lo que le pasa al pobre, ¿no es cierto? A la hora de administrar justicia, el ser mendigo no hacía que uno estuviera en lo correcto en un pleito legal, pero tampoco se le negaría el tener una audiencia y un juicio justo. O sea, no por ser pobre nosotros le vamos a negar la justicia. Debemos ser, como dice, justicia, justo. Pero normalmente la justicia no es justa. De palabra de mentira te alejarás y no matarás al inocente y al justo. Y sé que este es un mandato. Porque una palabra de mentira puede alejar y puede matar a un inocente y justo. Por mentir, un inocente puede ser condenado a muerte, ¿no? La promoción de la verdad es esencial bajo la ley de Dios. Es esencial. Dios sabía cómo la maldad y justicia es justificada por medio de la mentira, ¿no?, entre los hombres. Así que él enfatizó en la vida diaria de Israel y en sus prácticas legales el decir la verdad. Yo creo que no solo para Israel, hermano, yo creo que para todos nosotros es importante la práctica de la verdad, una práctica legal, una práctica importante, que siempre vamos con la verdad por delante. El mandamiento de no matarás al inocente y justo no solo habla de la necesidad de proteger a la vida desde el vientre, sino también hay instancias en donde la justicia requiere la muerte del culpable y malvado. No recibirás presente lo que yo les decía adelante, ¿no es cierto? Estos sobornos, estas coimas, ¿no es cierto? Porque el presente ciega a los que ven, el presente, el regalo, ciega a los que ven y pervierte la palabra de los justos. Cambia la palabra del justo, ¿no es cierto? Con un testigo que ha sido pagado, ¿no es cierto? Se pervierte la palabra del justo, se cambia. En la promoción de la justicia, Dios también puso mandamiento en contra de los presentes. Específicamente, Él puso mandamiento en contra de recibir presentes. Los extorsionistas no pueden existir si no existen personas que reciban la extorsión. Y esa es una causa actual. La extorsión en estos momentos está siendo practicada, pero en todos los países. Y si no existieran estos extorsionistas, ¿no es cierto?, o la gente que pagara la extorsión, no existirían los extorsionistas. Pero muchas veces por peligro de sus vidas tienen que pagarlo. No angustiarás al extranjero. O sea, no podemos estar nosotros angustiando, ¿no es cierto?, y molestando y creándole problemas a un extranjero. Dios mandó a Israel que mostrara bondad y equidad hacia aquellos de los cuales bien pudieran no ser amables de una manera natural. En tiempos posteriores, algunos rabinos
enseñaban de que había una obligación o al menos el permiso de odiar al enemigo. Bueno, en la actualidad también existe lo mismo. Pero aquí la amabilidad y la justicia fue dada por mandato. No fue que la inventara el hombre. Dios está dando un mandato de la justicia. Aún aquel que te aborrece tienes que amarlo. Y esto Jesús aún lo dejó en claro en la parábola del buen samaritano, en Lucas 10:30, hermano, al 37. Se los leo. Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía a Jerusalén, de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano, acuérdense que los samaritanos eran aborrecidos por los pueblos judíos, que iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, poniéndolo en su cabalgadura, lo llevó al mesón. El mesón eran lugares de hospedaje, ¿no es cierto? Y cuidó de él. Otro día al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero, o sea, al hombre dueño de la hospedería. Y le dijo: cuídamelo. Y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó la misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. El Señor nos está hablando a nosotros en este momento, hermano. Porque estas palabras no son del pasado, no están obsoletas. Estas palabras son del presente, para nosotros. Como lo fueron para el pueblo de Israel, siguen siendo presentes, eternamente presentes. Debemos hacer lo mismo. Vosotros sabéis cómo es el alma del extranjero, dice. La palabra alma no es la que se traduciría usualmente del hebreo, sino nepes, el cual puede ser traducido a vida o a uno mismo. ¿Ya? O sea, el extranjero puedo ser yo mismo, ¿ya? O puede ser mi vida el extranjero. Al parecer aquí que tienes que más un significado de deseos y voluntad. Jesús simplificó leyes que promovían la amabilidad y un comportamiento justo en la comunidad de Israel. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Lo hizo más sencillo. Está en Lucas 10:27. Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y con toda tu fuerza, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. El Señor Jesús nos aclara, ¿no es cierto?, una vez más, y nos deja como mandamiento el amar al prójimo. A Dios sobre todas las cosas, con todo el alma, con todo mi ser, pero al prójimo lo tengo que amar como yo me amo. ¿No? Ese es uno de los mandamientos que nos dejó Cristo. En Éxodo, vamos a ver el versículo 10 al 13. El principio del día de reposo. 6 años sembrarás tu tierra y recogerás su cosecha, mas el 7º año la dejarás libre para que coman los pobres de tu pueblo, y de lo que quedare comerán las bestias del campo. Así harás con tu viña y con tu olivar. 6 días trabajarás y al 7º día de reposarás,
para que descanse tu buey, tu asno, y tome refrigerio el hijo de tu sierva y el extranjero. Y todo lo que os he dicho, guardadlo. Y nombre de dioses no meterás ni se oirá de vuestra boca. ¿Se da cuenta, hermano? Le está diciendo que deje descansar la tierra en estos tiempos. Igual se hace. Igual los agricultores van rotando el sembradío. Ellos van dejando descansar la tierra. Y acá Dios le pedía que dejaran descansar la tierra para que los pobres pudieran también usufructuar de estas tierras que quedaban desocupadas. Para que ellos pudieran también comer. Les dice bien claro que los nombres de otros dioses no pueden meterlo, ¿no es cierto?, dentro del pueblo, ni puede oírlo de sus bocas. El principio del día de reposo era aplicado no solamente en la semana, también habían años sabáticos, en donde la tierra se dejara libre un año de 7 en total. Se trabajaban 6 la tierra y el séptimo, ¿no es cierto?, la tierra no se sembraba y la tierra descansaba. La ley del año sabático, esta era única en el mundo y se asociaba solo con Israel, hermano. Solo el pueblo de Israel lo hacía, con la sabiduría que Dios le entregaba. Mas el séptimo año la dejarán libre. Por tradición, algunos en Israel lograban cumplir esto al cultivar solamente 6 séptimos de su tierra, en cualquier tiempo, y practicando un método de rotación de cultivo. O sea, iban cumpliendo periódicamente, ¿no es cierto?, lo que el Señor les mandaba, hasta completar el año, para que coman los pobres de tu pueblo. Una razón por la cual Dios manda el año sabático era el dar a los pobres algo para comer. En eso se les permitía que ellos cosecharan y cultivaran del suelo que quedara libre. Esta era una manera de ayudar a los pobres, los cuales demandaban que los dueños de las tierras se abstuvieran de mantener el monopolio de todo, y que los pobres trabajaran para ayudarse a ellos mismos, ¿no? No solo que tuvieran que pedir limosna, sino que les dejaran un tiempo para poder cultivar, trabajar y alimentarse y mantenerse ellos mismos por lo que ellos produjeron. La equivocación de Israel de dar la tierra a sus años, sabáticos, determinaron la certeza y duración del exilio babilónico. Aquí tuvieron problemas con Babilonia, ¿no es cierto?, por ir dejando un año cada 7 que la tierra descansara. En Levíticos 26, del 32 al 35, vamos a leer lo que el Señor nos dice. Asolaré también la tierra y se pasmarán por ello vuestros enemigos que en ella moren, y a vosotros os esparciré entre las naciones y desenvainaré espada en pos de vosotros, y vuestra tierra estará asolada y desierta vuestras ciudades. Entonces la tierra gozará sus días de reposo, todos los días que esté asolada, mientras vosotros estéis en la tierra de vuestros enemigos. La tierra descansará entonces y gozará sus días de reposo. Todo el tiempo que esté asolada descansará, por lo que no reposó en los días de reposo, cuando habitabais en ella. O sea, el pueblo de Israel no cumplió y pagó, ¿no es cierto?, en Babilonia lo que no había hecho con su tierra, el mandato que Dios le había dado. En segunda de Crónicas 36, 21 dice: para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó, hasta que los 70 años fueron cumplidos.
¿Se dan cuenta? El pueblo no cumplió y tuvo que ser sometido, ¿no es cierto?, a Babilonia, y le costó más años por querer en ese tiempo, ¿no es cierto?, hacer lo que ellos hacían en Israel. Y ahí la tierra descansó. ¿Por qué? Porque el Señor le había pedido que el séptimo año tenía que descansar, pero ellos no lo cumplieron. Igual que el séptimo día reposará para que descanse tu buey, tu alma. El principio del día de reposo estaba intencionado para todo el pueblo, hermano. También se incluían los animales. En el mismo patrón, el descanso del día de reposo se cumplió en Jesús, el cual está intencionado para toda persona. Segunda de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tiene por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, e incluso para toda la creación. Aquí nos aclara una vez más, porque es para toda la creación. En Romanos 8:21, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud, de la corrupción a la libertad, gloriosa de los hijos de Dios. Y nombre de otros dioses no meterás. El día de reposo era para ser dedicado a Jehová, hermano, y no para los dioses extranjeros y dioses falsos. ¿No? Aquí, Señor les aclara, ¿no es cierto? 14, Éxodo 14, en el versículo 14 al 17. 3 fiestas nacionales. Tres veces en el año me celebraréis fiestas, le dice el Señor. La fiesta de los panes sin levadura guardarás. 7 días comerás los panes sin levadura, como yo mandé en el tiempo del mes de Abib, porque en él saliste de Egipto, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. También la fiesta de la siega, la fiesta de la cosecha, los primeros frutos de tus labores que hubieres sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año, cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo. 3 veces en el año se presentará todo varón delante de Jehová, el Señor. Dios mandó que 3 veces al año todo hombre en Israel debía de reunirse para guardar las fiestas más importantes, ¿no es cierto? Estas incluían el pan sin levadura, el cual está conectado con la Pascua. La Pascua, ¿no es cierto?, es una celebración importante para el pueblo judío porque los lleva, ¿no es cierto?, a la salida, a la liberación desde Egipto. Los primeros frutos y la cosecha, ¿no es cierto? La fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de la siega, fiesta de la cosecha. Detalles sobre las observaciones de estas fiestas se darán después en el libro de Levítico. En Levítico vamos a ver, ¿no es cierto?, los detalles sobre la observación de estas fiestas. El versículo 18 al 18 y 19. Leyes con respecto al sacrificio y a las ofrendas de los primeros frutos. No ofrecerás con pan leudo la sangre de mi sacrificio, ni la grosura de mi víctima. Quedará de la noche hasta la mañana. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. No guisarás el cabrito en la leche de su madre. ¿Ya? No ofrecerás con pan leudo la sangre de mi sacrificio. Nosotros sabemos que
En el pueblo de Israel, ¿no es cierto?, se consideraba la levadura como un pecado. ¿Y por qué? Porque se comparaba la levadura con el pecado. Porque si nosotros tomamos una levadura, la ponemos en un costal de harina, ¿no es cierto?, al otro día va a estar todo el costal leudado. ¿Qué pasa con el pecado? Cuando el pecado entra en nuestras vidas, también hace lo mismo. Se va multiplicando, ¿ya? Entonces, por eso se comparaba la levadura con el pecado. Por eso estaba prohibido. Cuando se hacían todas estas fiestas no tenía que haber levadura en ninguna parte de la casa, hermano, ya que la levadura era un símbolo del pecado. Entonces la sangre expiatoria no debía ser ofrecida nunca con panes con levadura, porque era una sangre expiatoria y la estábamos ofreciendo, ¿no es cierto?, con algo que estaba contaminado. No, Dios no lo aceptaba. Esto significa que ningún israelita debía matar al cordero de Pascua mientras hubiera levadura en sus casas, lo que les acababa de decir. Ni la grosura de la víctima quedará en la noche, de la noche hasta la mañana. O sea, todo se tenía que comer en el día. No podía quedar para el otro día. Si la expiación tenía como una hora completa, entonces se debería de ofrecer de manera íntegra al Señor. Todo se debe dar a Dios. Ni una porción se debe guardar para después. Todo lo tenemos que entregar al Señor. No guardarnos nada, hermano. Esto incluía de manera especial a la grosura de la víctima, la mejor porción del animal sacrificado, ¿ya? No podía guardarse para el otro día. Tenía que ser todo consumido en el día porque todo era para Dios. La primicia de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová. Cuando Israel llegara a Canaán, ellos tendrían una responsabilidad especial, hermano, ¿ya?, de hacer una ofrenda de los primeros frutos a Dios. Y esto era extra de su ofrenda regular. Dar a Dios lo primero y mejor le honra a Él como el buen proveedor de todas las cosas, el que nos provee de todo el Dios. Dios es el proveedor y proveía al pueblo de Israel y le exigía también, ¿no es cierto?, ofrenda para lo que él, una parte de lo que él le entregaba. Dice que no guisarás el cabrito en la leche de su madre. Este mandato, el cual suena extraño, ¿no es cierto?, era en realidad un mandato para que no imitaran el ritual de la fertilidad, el cual era común entre los paganos. Los textos cananeos muestran que esto era más bien un conjuro mágico, así que la prescripción es más un ritual que humana. Era una costumbre en que los antiguos paganos, ¿no es cierto?, hacían esto, que cuando ellos hubieran juntado todos sus frutos, tomaban un cabrito y lo hervían en leche de su madre. Y entonces, de una manera mágica, iban salpicando el guiso en todos sus árboles y campos, jardines y huertos, pensando de que por estos medios tendrían más frutos, el cual ellos podrían cosechar aún más para el siguiente año. ¿Se dan cuenta? No era una prohibición porque al Dios se le ocurría, sino que los no creyentes, ¿no es cierto?, hacían esto como un conjuro mágico para, para ir multiplicando, ¿no es cierto?, sus cosechas. Esta ley también habla de guardar distancia entre la madre y la muerte de la cría recién nacida, ¿ya? El 20 al 21, y que aquí nos vamos a encontrar con algo importante, hermano, y muy maravilloso. El ángel que tiene el nombre de Dios en él. He aquí, yo envío mi ángel delante de ti
para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. O sea, el nombre de Jehová está en este ángel. ¿Ya? Entonces, claro, dice, yo envío mi ángel delante de ti. Este ángel singular demanda obediencia a Israel y tenía derecho a juicio sobre la nación. Y lo más importante es que el nombre de Dios estaba en ese ángel. ¿Algún hermano, hermana, se le ocurre quién puede ser ese ángel? Que tenga el nombre de Jehová en su nombre. Porque mi nombre está en él. Nosotros, Jesús. ¿cómo? ¿Es Jesús? ¿Gabriel? Conocemos a Gabriel, conocemos al ángel Miguel, ¿no es cierto? Pero él dice que su nombre está en él. Nosotros solo conocemos unos pocos ángeles por su nombre. ¿El Espíritu Santo? No. Miguel y Gabriel, ya, un poco de calma. Tiene cada uno el nombre de Dios en su nombre. Pero ni Miguel ni Gabriel, Cristo. Yeshua. Está Jehová incluido en el nombre. Yo he dicho Jesús, pero es Cristo, claro. No le entendí, hermana Pedro, perdón. Pero es que obediencia de Israel, o tampoco se sentaba en el trono del juicio para juzgar. Este es el ángel específico del Señor Jesús, apareciendo en el Antiguo Testamento antes de su encarnación en Belén, de quien a menudo se le relaciona como el Señor, el ángel. No era un ángel creado, sino una manifestación divina, la segunda persona de la Trinidad, en mi nombre, en forma angelical. Mi nombre está en él. ¿Ya? Mi nombre está en él. Parece que traduce al mensajero en el reino sobrenatural, ya que el nombre de Dios es equivalente a su naturaleza revelada. Mi nombre está en él. Por supuesto que el nombre de Yahvé está en Jesús. Su nombre es literalmente Yahshua. Jesús estaba con Israel. ¿Ya? No se apartó de Israel. Durante toda su experiencia por el desierto, Jesús estuvo con Israel. Este ángel, con la autoridad y el prestigio del nombre de Dios, era suficiente evidencia, hermano, de que Dios mismo estaba presente en su Hijo y te introduzca en el lugar que yo he preparado. ¿Quién va a introducir en ese lugar que Dios preparó para el pueblo de Israel? Jesús lo va a introducir. El ángel iría delante de ellos al lugar que yo he preparado. El mismo principio es verdadero en nuestra vida con Jesús. El día de hoy no solamente es cierto de que Jesús fue antes que nosotros para prepararnos un lugar en el cielo. En Juan 14, 2, 3 vemos: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere, yo os prepararé lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Es una promesa de Cristo para nosotros, hermanos. No es una promesa que debemos tomarla a la liviana. Es una promesa del Hijo de Dios mismo. Pero el lugar por el cual caminamos hoy fue preparado por Dios, hermano. Y por donde andemos mañana también fue preparado por Dios. En el versículo 22, 26, hay una bendición prometida hacia un Israel obediente.
Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos, y afligiré a los que te afligieren, porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo y del heveo, y del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. No te inclinarás a sus dioses ni les servirás, ni harás como ellos hacen, antes los destruirás del todo y quebrantarás totalmente sus estatuas. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. No habrá mujer que aborte ni estéril en tu tierra, y yo completaré el número de tus días. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres lo que yo te dijere, o sea, nosotros tenemos que oír su voz y hacer lo que él nos dice, hermano. Era característico del pacto mosaico, de que la bendición estaba basada casi en su totalidad en el desempeño de Israel. Si ellos obedecían, serían bendecidos. Si ellos desobedecían, serían maldecidos. Era eso, claro. El Señor fue claro con ellos. Bajo el nuevo pacto, nosotros operamos en un principio diferente. A pesar de que hay inevitables consecuencias del pecado y de amorosa corrección de Dios para la desobediencia, somos bendecidos en Jesús. Y no solo porque hemos sido obedientes, ¿ya? Porque muchas veces nos hemos sido obedientes. En Efesios 1:3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Perdón. Que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Mi ángel irá delante de ti, hermano. Si Dios nos sacó a Israel fuera de Egipto para dejarlos en el desierto, su plan era traerlos a la tierra prometida, hermano. Y esa tierra llena de abundancia. A pesar de que había naciones poderosas en Canaán, su ángel traería a un Israel obediente a la tierra prometida. No te inclinarás a sus dioses. El pueblo cananeo estaba profundamente depravado. Por eso que Dios en un principio no crió a su pueblo, no hizo a su pueblo en Canaán y lo llevó a Egipto, hermano. Porque Canaán estaba corrupto, estaba depravado y moralmente degradado. Y este era el resultado natural de parte de los dioses depravados y degradados los cuales servían. Por lo tanto, era esencial de que Israel no imitara la adoración hacia los ídolos o que permitiera de que esta adoración continuara. En cuanto al pueblo que sería echado, es digno de notar que este párrafo muestra que sus dioses eran supervisión. Todo en la vida de un hombre o en nación depende del carácter de su adoración. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis y él bendecirá tu pan y tu agua, hermano. Si ellos rechazaban a los dioses de los cananeos y continuaban en fidelidad a Dios, él prometía el traer bendición a través de toda su vida. Versículo 27 al 30. Como Dios ayudará a Israel a tomar posesión de la tierra. Mira, pongan atención, hermano, lo que dice. Yo enviaré mi terror delante de ti y consternaré a todo pueblo donde estés y te daré la cerviz de todos tus enemigos. Enviaré delante de ti la avispa que aceche fuera al heveo, al cananeo y al eteo de delante de ti. No los echaré de delante de ti en un año, pero hay un motivo por el cual no los va a echar en un año, para que no quede la tierra desierta y se aumenten contra ti las piedras del campo,
Poco a poco los echaré de delante de ti hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. Yo enviaré mi terror de ti y te daré la cerviz de todos tus enemigos. Dios prometió que él iría delante de Israel y poseería la tierra. Por ello, usando métodos sobrenaturales, hermano, obvio, enviaré mi terror, ¿ya? Lo que pasó con el pueblo de Egipto. ¿Cómo sacó al pueblo de Egipto Dios? Enviando su terror, enviando las plagas. De la misma forma iba a sacar, ¿no es cierto?, a todos estos pueblos, ¿no es cierto?, para entregárselo al pueblo de Egipto. Enviaré mi terror y fenómenos naturales, visibles. Enviaré delante de ti la avispa. Mi terror explica el método que Dios usará para subyugar a los cananeos ante Israel. Un pánico divino les tomaría. Esto cumplió en pasajes tales como Josué 2:11. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha querido más aliento en hombre alguno por causa de vosotros. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de arriba, en los cielos, y abajo en la tierra. O sea, reconocían la superioridad de Dios frente a sus dioses. Josué 24:12. Y envié delante de vosotros tábanos, los cuales los arrojaron de delante de vosotros. Estos a los dos reyes de los amorreos. No con tu espada, ni con tu arco. Solamente se bastó de eso Dios para echar a estos amorreos de la tierra que era para el pueblo de Israel. Encontramos que dos reyes de los amorreos fueron expulsados fuera de la tierra debido a estas avispas. Así que los israelitas no se vieron obligados a usar sus espadas o arcos en la conquista. Él, quien es un ángel para el santo, es una avispa para su enemigo. No sé si entendieron esa parte. Él, quien es un ángel para el santo, es una avispa para su enemigo. Poco a poco, Dios promete el expulsar a los enemigos de Israel de Canaán. Pero Él no los expulsará todos de una vez. Israel bien puedo querer toda la tierra libre delante de ellos, pero Dios sabía que esto era lo mejor para la tierra o para ellos. A pesar de que a veces nos frustra esto, hermano. Es muy seguido una forma de lo cual Dios trabaja en nuestras vidas. Él quita las cosas poco a poco, aun cuando nosotros quisiéramos que fuera todo quitado de una vez. Pero el que sabe, el que conoce, ¿no es cierto?, es Dios. Pero Dios quería que Israel se multiplicara en el proceso de tomar la tierra prometida. Él quería que ellos crecieran. A Dios le importa, hermano, que nosotros crezcamos. Y Él a menudo nos hace crecer poco a poco. Dios derrama su misericordia sobre nosotros. Tenemos de su misericordia poco a poco. Así que la nube se vacía no es una erupción espontánea, pero se disuelve sobre la tierra gota a gota. Así iba a ser con el pueblo de Israel. Poco a poco le iba a ir entregando la tierra, para que no quedara la tierra desierta y se aumenten contra ti las fieras del campo, le dice. Esta era solo una razón por la cual era mejor que Dios derrotara a sus enemigos poco a poco, haciendo lo que pareciera la manera más fácil, limpiando del todo a los enemigos de Israel. Tendría consecuencias de las cuales Israel no podría ver o apreciar. El 31 al 33 da los límites de la herencia de Israel. Y fijaré tus límites, dice, desde el mar Rojo hasta el mar de los filisteos, y desde el desierto hasta el Éufrates, porque pondré en tus manos a los moradores de la tierra y tú los echarás de delante de ti. No harás alianzas con ellos,
ni con sus dioses. En tu tierra no habitarán, no sea que te hagan pecar contra mí, sirviendo a sus dioses, porque te será tropiezo. Desde el Mar Rojo, desde el mar de los filisteos, desde el desierto hasta el Éufrates. Esto, hermano, era encerrado una gran porción de tierra, una de las cuales Israel nunca ha poseído en su totalidad. Muchos suponen que lo más cerca que estuvieron de lograr esto fue durante los días del rey David y el rey Salomón. Aún así, este era un territorio que en algunos puntos se extendía hasta el río Éufrates. El río de la Biblia es siempre el gran río, ¿ya? Por ejemplo, el Éufrates, de manera como el mar es normalmente el Mediterráneo, ¿ya? Son los dos ríos. El Éufrates es el río que se nombra en la Biblia, ¿no es cierto?, como el gran río, y el mar que se nombra en la Biblia es el Mediterráneo. Hay un principio espiritual aquí, hermano. Dios puede dar, pero nosotros debemos de poseer. Él retiene nuestras posesiones, muchas bendiciones, hasta que nosotros nos asociamos con Él por medio de una fe firme, una obediencia. Se nos ha concedido todas las bendiciones espirituales en los lugares celestiales en Cristo Jesús, hermano. En Efesios 1:3, bendito sea el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo en toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Pero poseeremos solo aquello en lo cual nos asociamos con Él, hermano, en fe, en obediencia, para ser recibido. Dios no es un Padre indulgente y permisivo, derramando sobre sus hijos recursos, bendiciones y regalos, los cuales ellos no están preparados para recibir. O al ser responsable, cuando su pueblo esté listo para poseer en fe lo que fue prometido, será realizado. Les pide que no hagan alianzas con ellos. Por falta de discernimiento, Israel terminó haciendo alianzas con algunos moradores de esta tierra. En Josué 9, para que lo anoten y lo puedan leer porque es el capítulo completo. No hay ningún área de la ley la cual Israel o alguna persona haya guardado perfectamente, hermano. Nosotros tampoco guardamos perfectamente lo que el Señor nos manda. También nos equivocamos, como se equivocó el pueblo de Israel. Pero aquí el Señor nos muestra lo que hizo por el pueblo de Israel y lo que nos promete a nosotros a través de su palabra. Yo les digo, nosotros tenemos que mirar al pueblo de Israel para ver nuestras vidas. Y si el pueblo de Israel cayó en desobediencia, ¿no es cierto?, y está pasando lo que está pasando, es porque ellos se alejaron de Dios. Nosotros no podemos alejarnos de Dios, hermano. No debemos alejarnos de Dios. Nosotros debemos permanecer en Cristo fielmente para que el Espíritu Santo no se aleje de nosotros y no dejemos de oír su voz, para que nuestro corazón esté siempre rebosante de alegría. Aunque muchas veces pasemos por dificultades, pero Él está pendiente de nosotros. Le dijo a Moisés, yo voy contigo. Y te dice a ti, Ramón, Miguel Ángel, a Gina, a todos, yo voy contigo, te dice en esta hora. No dudes del Señor. Hermanos, que Dios los bendiga.